Un grupo de estudiantes estaba aliviado ya que por fin había terminado las clases de ese día y estaban planeando una salida al cine. Oye, Makunochi, ven con nosotros. ¿Puedo ir también? Son ondas persistentes y la luz jamás se debilita. Aún no he podido olvidar tu voz quebrada en ese día. Y el deseo de querer ser fuerte se volvió lo principal para mí. Recordando tu calor yo sigo y no podré ahora continuar. Sin tu luz, en tu juego arderá mi destino otra vez. Nuestras lágrimas caerán en el viento arrasador. El futuro nos traerá heridas y recuerdos, pero esta vez solo seguiré. Ya no hay lazos de amistad, el vacío del dolor. Sin piedad los patearé. Y en escombros quedarán, aunque no haya nadie aquí. Continuaré luchando porque esta vez yo demostraré valor. Los compañeros del muchacho le decían que no sea tan púdico, al final nadie se conocía, pero Hippo recordó que tenía trabajo por la noche. Aquella chica seguía insistiéndole, pero Hippo aún tenía en mente su obligación. Hippo al final terminó diciendo que no va a ir, ya que tiene que ayudar a su madre en el negocio. Aquella chica se sintió un poco triste al ver que no iría, e Hippo les pedía que le inviten otro día. Pero otras muchachas llamaban a Aikawa para irse. Al cerrar la puerta, Hippo escuchó cómo se quejaban de que él no fuera, para después seguir escuchando cómo decían que él era un blanco fácil de los abusones, mientras se reían de él. Hippo en su soledad seguía escuchando para decidir irse a casa. Hippo estaba regresando a su hogar, pero de repente alguien lo llamó. Eran 3 sujetos quienes saludaban a Hippo, mientras Hippo todo tímido se quitaba del camino de ellos. Aquellos jóvenes empezaron a detectar un olor desagradable, mientras Hippo se preguntaba cuál es el olor. Hippo fue empujado con una patada mientras gritaban que él era el del olor desagradable. Hippo por el empujón fue cuesta abajo, mientras aquellos muchachos lo seguían. Aquel que parecía el líder le decía que por estar usando gusanos ha provocado que él tenga un olor desagradable. Pero Hippo le comentaba que él no puede hacer nada ya que los gusanos eran parte del negocio. El chico le reclamaba que todo el instituto apesta a gusanos, e Hippo le decía que no eran gusanos, que era Izome. Aquellas palabras ofendieron a aquel chico, quien procedió a bofetearlo, mientras procedía a cargar su puño, para luego empezar a golpearlo. Hippo quedó gravemente lastimado mientras arrodillado dejaba caer la esencia roja en el suelo. El chico dijo que si él huele mal, probablemente la madre debe oler incluso peor. Hippo escuchó eso y se enfadó, pero aquel joven se enfadó aún más al ver la mirada de Hippo, llegando a mirarlo con furia para ver cómo Hippo se intimidaba y trataba de evitarlos. Y a la furia procedió a patearlo, diciéndole que muestre actitud, pateándolo mientras le mencionaba que aún no termina. Alguien había sostenido a Hippo observando cómo él había terminado. Viendo a aquellos jóvenes diciendo que no se veían tan fuertes, ellos con furia preguntaban quién era él, pero él simplemente les decía que se dejen de hacerlos interesantes. Esas palabras provocaron a los muchachos, quienes se abalanzaron ante el desconocido. El desconocido había evadido con grandeza a los abusones. Con furia, uno de ellos le decía que solo por ser rápido no podía actuar de esa manera, pero de la nada se percató de algo. Alguien le había quitado los botones del pantalón, y no era solo a él, sino también a los otros 2 con los que venía. El desconocido los miró con confianza, preguntándoles quién se está haciendo el interesante ahora. Él les había quitado los botones sin que ellos se den cuenta. Eso provocó que ellos sintieran miedo, para ver cómo salían corriendo, asegurándole que lo va a pagar. Y por detrás de aquella persona que lo ayudó, miraba con asombro lo que había hecho, para después desvanecerse frente al desconocido. Él empezó a moverlo para que se despierte, para al final observar cómo quedó totalmente inconsciente. Él decidió dejarlo tirado sin darle importancia, para después pensar qué haría con él.
Hippo despertó desconcertado, analizando el lugar sin saber dónde se encontraba. Hippo se sorprendió al ver que estaba en un gimnasio de boxeo. Algunos que estaban entrenando se percataron que se despertó. Acercándose a Hippo mientras él empezaba a asustarse, el desconocido que lo salvó se acercó, preguntándole si era su primera vez en un gimnasio de boxeo. Hippo se mantenía dudoso, mientras tanto aquel que lo ayudó le comentaba un poco más sobre el gimnasio. Hippo se revisaba el cuerpo, dándose cuenta que estaba curado, procediendo a agradecer por la ayuda, pero aquella persona desvió su mirada, intimidando a los otros integrantes del gimnasio para ver cómo volvían a entrenar, para después decir que odia a los que abusan de los débiles y sobre todo a quienes no hacen nada después de ser golpeados, diciendo que es patético. Hippo escuchó esas palabras y agradecido decidió irse. El joven del gimnasio lo detuvo, observando que Hippo está sumamente frustrado. Él había hecho un dibujo de aquella persona que golpeó a Hippo para después decirle que piense que es ese chico y lo golpee. Pero Hippo le dijo que no tenía parentesco. El desconocido le dijo que se calle y golpee eso para sentirse mejor, empujándolo para que lo haga. Hippo estaba nervioso, pensando cuál es la manera correcta. El muchacho se molestó por el golpe tan débil de Hippo para después explicarle cómo debe plantarse para lanzar un golpe, para después golpear el saco y enaltecerse el mismo. Algunos miembros del gimnasio estaban atrás para proseguir ser intimidados por aquel que salvó a Hippo. Hippo estaba balbuceando, recordando las instrucciones. Ese golpe fue mucho mejor para ver cómo estaban adulando a Hippo, y él se regocijaba por aquellas palabras. Para después el muchacho empezó a darle más instrucciones a Hippo, diciéndole que gire su cintura y que mete el hombro hacia adentro. Piso, cintura, hombro. Muy bien. Hippo logró mover el saco con un golpe contundente, pero aquel desconocido se acercó rápidamente a él, lastimando a Hippo, para después ver cómo su mano estaba destrozada. Él vio la gravedad de la herida y lo llevó para curarlo, mientras que los otros miembros del gimnasio estaban sorprendidos, procediendo a hablar sobre la mano de Hippo, llegando a decir que es algo seguido que le pasa a los hard punchers, llegando a pensar que Hippo es uno de ellos. Hippo con dolor decía que los sacos de arena eran muy duros, pero aquella persona empezó a tocar el brazo de Hippo, para luego empezar a tocar cada parte del cuerpo de Hippo. Hippo se asustó al ver cómo le estaban tocando. El desconocido le dijo que parece un debilucho, pero al final tiene mucho músculo, para proseguir a preguntar si practica algún deporte. Pero Hippo le respondió que estaba ocupado en el negocio de pesca y no tiene tiempo para estar en un club escolar. El muchacho se quedó pensando con el negocio, para después decirle que tiene instinto para golpear, así que la próxima puede vencerlos. Pero el asustado le dijo que si hace eso, ellos lo golpearán, para después decirle que nunca venció a nadie. Además, es fácil meterse con él. Pero aquella persona le dijo que también se metían con Mike Tyson cuando él era pequeño. Hippo escuchó eso y supo que se refería al supercampeón, para después escuchar cómo le contaba que Tyson, a pesar de tener esa apariencia fría, él cuando era niño era alguien muy amable, escuchando que él iba a su casa llorando para ocuparse de las palomas. Hippo al escuchar eso se imaginó un Tyson de niño dando de comer a unas palomas, para después preguntar por qué empezó a boxear, y él le dijo que una paloma que él cuidaba fue desvivida, y después de eso Tyson, que vio la escena del crimen, se volvió loco. Es el día que descubrió sus puños dinamita y después a la edad de 20 años se volvió campeón mundial de los pesos pesados, terminando con la frase un hombre que cambió por completo. Aquella persona observó el reloj dándose cuenta que ya es hora de salir a correr, pero antes de irse buscó algo para dárselo a Hippo, lo cual era una cinta con los knockouts de Mike Tyson, diciéndole que la puede devolver cuando pueda para después irse dejando a Hippo. Hippo salió corriendo yendo detrás de aquel muchacho, para al final ver cómo ya se fue, quedando con ganas de escuchar aún más historias. Viajando con Hippo vemos cómo llegó tarde a casa. La madre de él se sorprendió al ver cómo lo golpearon otra vez, preguntándole si lo golpean por tener que ayudar en casa. Pero Hippo solo negó todo lo que dijo su madre, para después darse cuenta que su madre estaba llevando cajas pesadas. Hippo dijo que los llevará y no había ningún problema en ello, y seguido dijo que llevaría las cajas de todos. Una de las personas le dijo que esas cajas estaban pesadas por el hielo, pero Hippo con mucha facilidad levantó todos, para después correr hacia el bote. En las cajas había Isome, e Hippo agarrando uno le pedía que haga un buen trabajo, para después acercarse a las otras personas y decirles que hay buena sal y que podrán tener buena pesca, hablando con ellos mientras su madre observaba. La madre de Hippo se acercó agradeciéndole por la ayuda, para seguir decirle que le deje el trabajo a ella y que él vaya a hacer lo que le gusta. Hippo aceptó la petición y posteriormente se despedía de todos quienes se alejaban en el bote, para seguidamente ver cómo un recuerdo pasó por su cabeza, el recuerdo de cómo se burlaron de su madre y él no hizo nada, pidiéndole perdón por no haber hecho absolutamente nada.
Hippo colocó la cinta que le dieron para ver los knockouts de Mike Tyson. Hippo estaba asombrado por la intensidad, pensando que era difícil creer que golpeaban a Tyson, pensando que él realmente renació. Se volvió así de fuerte. Me pregunto cómo se sentirá ahora. Me pregunto qué se siente ser fuerte.